Bueno, muy buenos días de nuevo, mis hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles y iniciar con este comentario de Éxodo 15 como una aplicación a nuestra vida. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. El cántico de Moisés es un resultado de ver las maravillas de Dios. No salió del corazón de la nada, no. Es una inspiración de Dios por ver los prodigios y las grandes señales que Dios hizo para librarlos a ellos. Después de estar totalmente perdidos, de no tener ningún camino, ninguna salida humanamente hablando, Dios se abrió paso por el medio del mar. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera creído? Ellos estaban allí indefensos, iban a morir. El ejército era poderoso, era grande en batalla y ellos no vieron salida. Pero Dios siempre tiene no una, sino 1000 salidas donde tú no ves ni siquiera una. Qué gran aprendizaje. Ahora estaban felices, jubilosos, contentos. Y cuando uno está contento, dice Santiago, alabe al Señor. Y ellos les salió un himno que seguramente salió del corazón de Moisés, y todos ellos que participaron de ese triunfo lo pudieron cantar. Cuando lleguemos al cielo, allí nos está diciendo Apocalipsis que los 144,000 cantaremos o cantarán un cántico que nadie podía aprender, sino solamente ellos, los que habían salido de la gran tribulación y ahora estaban dichosos de ver cómo Dios los había librado, fortalecido, mantenido y salvado finalmente. Así que les brotó de su corazón un cántico, y es el cántico de Moisés. Puede que sea el mismo cántico o puede que sea otro. El asunto es que lo inspira la misma emoción, el mismo sentimiento, el júbilo de ver cuán maravilloso es Dios, el gozo de ver las maravillas de Dios en nuestro favor, porque es para salvarte a ti, para salvarme a mí. En este cántico vemos lo primero, la alabanza a Dios. Lo segundo, vemos que exaltan a Dios a través de Jehová, su Hijo, como un Dios de guerra, como le toca pelear. Es una batalla espiritual. Todo tiene un origen espiritual. El conflicto entre el bien y el mal. Estamos en una guerra espiritual que luego se traslada al campo material, pero su origen es espiritual. Y tú y yo estamos en esa misma guerra y todos los días vemos cómo Dios nos salva, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos guarda. Habla de la grandeza de Dios derribando al grande, al poderoso, al que te dice que va a acabar con tu vida, que te va a volver polvo y ceniza. A ese Dios lo enfrenta y dice: no, este es débil, pero es hijo mío, y a mis hijos los defiendo, a mis hijos los guardo, a capa y espada voy a enfrentar los enemigos. Y el Señor los enfrenta y los derriba. Allí estos que querían acabar con el pueblo de Israel quedaron flotando en el mar como plumas.
Los vieron, pero nunca más los volverían a ver, dijo Moisés, y efectivamente se cumplió. A Dios nadie a Dios nadie lo enfrenta, a Dios nadie lo desafía. El que desafía a Dios es muy poco sabio y será destruido. Aquí vemos cómo Dios dice que tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Israel sería el santuario de Jehová en esta tierra. Israel sería el depositario de las grandes bendiciones de Dios para trasladarlas al mundo entero. Lástima que se quedaron cortos en transmitir tanta grandeza y tanta verdad, porque ellos perdían la fe muy rápido. Como decía ahora Dianita, en solo 3 días que anduvieron sin agua, ya dijeron, no, ¿a qué nos trajiste aquí a este desierto? Ya vieron, se les acabó el gozo, la alegría que habían tenido después de que llegaron a Mara y sus aguas eran amargas. ¿Cómo es posible que nosotros olvidemos la manera prodigiosa como Dios nos ha conducido la semana pasada y luego hoy estemos otra vez pensando en que el Señor no tiene cuidado de nosotros y que vamos a perecer y cómo vamos a comer y cómo vamos a pagar arriendo y cómo vamos a pagar la salud de los niños, etcétera, etcétera? No es posible tanta incredulidad. Nos avergüenza el pueblo de Israel porque en 3 días olvidaron las maravillas de Dios. En 3 días olvidaron el gozo y la alegría que habían cantado el Señor por su liberación maravillosa. Y podríamos avergonzarnos de nosotros mismos si eso ocurre en nuestra vida. Que estamos muy contentos y muy animados y vamos a la iglesia y oramos y cantamos y estamos saludando porque, oh, el Señor me hizo un milagro, se acordó de mí y me libró. Y a los 8 días volvemos cabizbajos diciendo, no, esta semana fue terrible, Dios me olvidó, no sé qué pasó, pero me fue mal en esto, aquello, lo otro, y ahora estamos cabizbajos, meditabundos y tristes, atribulados por lo que ha pasado. Y Dios dice, pero ¿cómo puede haber tanta incredulidad en tu corazón? ¿Es justo que seas tan incrédulo? ¿Es justo que estés tan triste sabiendo que yo estoy a tu lado? Es verdad que estás pasando unos días de aflicción, pero todo esto hace parte de la preparación que debemos tener para el mundo que nos viene y para el reino de los cielos donde vamos a estar con toda seguridad. Es necesario que aprendamos la dinámica. La dinámica es que nosotros, al ser hijos del Señor, vamos a ir al cielo con toda certeza, pero nosotros no podremos ir como estamos. El Señor está haciendo una obra de transformación, está haciendo una obra de cambio, nos está transformando, nos está cambiando para podernos llevar. Y en ese cambio hay aguas amargas, hay momentos tan amargos como la hiel, hay momentos terribles. Puedo recordar uno, por ejemplo, de los muchos que hay. Podría contarles que fue un momento muy amargo estar en Bogotá, llegar a las 3 de la mañana con mi esposa en una ambulancia desde aquí, Ibagué, con la ilusión que los gemelitos iban a nacer y que todo iba a salir perfecto. Una vez que llegamos allí, el ginecólogo de la clínica dijo, no voy a hacer absolutamente nada porque esta no es la clínica a la cual ustedes debieron ser enviados.
Esta es una clínica de baja complejidad y este caso necesita una clínica de alta complejidad, un nivel 4 o un nivel 5 y somos un nivel 2. Así que comenzaré de inmediato una contratransferencia a otra clínica y yo no voy a hacer nada. Qué desilusión escuchar hablar a ese ginecólogo, al director de la clínica, y dije, pues no haga nada, que Dios hará todo lo que tenga que hacer. Y yo estaba totalmente seguro que Dios les iba a regalar la vida a mis hijos, pues por algo nos los había dado. Pero yo fui el primer asombrado cuando los niños al nacer de inmediato murieron. Mientras estuvieron en el vientre de mamá estuvieron vivos, pero al salir murieron. Así que cuán grande fue nuestra desilusión al ver todas las esposas salir de la clínica en sillas de ruedas con su bebé encima, viéndolo, acariciándolo, cansadas, apesadumbradas, trasnochadas, pero contentas, felices. Y qué tristeza ver salir a mi esposa con un registro en la mano, un acta de difusión. Eso fue doloroso, pero no por eso podíamos perder la fe y la confianza en Dios. Si Dios había permitido esta gran prueba, era por algo y para algo. Un día Dios nos contará por qué ocurrió así. Lo que debemos entender es que Dios cambia de lo malo, cambia lo bueno. De aguas amargas las cambió a dulces. Dios tiene ese poder, porque hoy por experiencia propia podemos contarles cuán felices hemos sido con la llegada de Wilson David a nuestras vidas desde hace 6 meses. Es el hijo de la promesa, el hijo de la esperanza, el hijo que ha borrado nuestra tristeza del pasado. Entonces, cuán avergonzados nos hubiéramos sentido si ese día hubiésemos dicho, no, entonces, ¿para qué ser pastor de la iglesia? ¿Para qué servirle al Señor si vea lo que nos hace o lo que permite? Murieron nuestros hijos, debían vivir. Pero entonces, ¿Dios qué está haciendo? ¿Cómo vamos a reclamarle a Dios? Hermano, no tenemos ningún derecho de hacerle a Dios ningún reclamo. Es mejor, calladitos, hacemos un mejor papel. ¿Cómo es que este pueblo por 3 días, a qué nos trajiste al desierto? ¿Qué vamos a hacer aquí? A morir aquí, no hay agua y el agua que hay está amarga. ¿Por qué nos trajiste por este lado? Moisés ya sabía que el agua era amarga. Él solo confiaba y miraba la nube. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Aprendemos que en el momento de la dificultad hagamos como Moisés, solamente miremos la nube, solamente miremos a Dios. Cuando estos todos incrédulos reclamaron a Moisés, ¿por qué los había traído? Moisés no les contestó nada, porque en realidad Moisés no los había traído al desierto, era Dios, no era Moisés. Y a ellos se les olvidó hacer lo que Moisés de inmediato hizo, arrodillarse delante de Dios y clamar por una explicación y por una ayuda y una bendición. El Señor le señaló un árbol para que lo cortase y lo tirase allí al agua, y el agua se endulzó. Esto podría tener muchas aplicaciones, una de ellas que Dios quiere que nos sanemos a través de lo natural, que Dios es nuestro sanador y que Dios convierte lo salado en dulce si es su bendita y santa voluntad. Que nosotros no tenemos por qué enfrentar a Dios, no tenemos por qué cuestionarle, no tenemos por qué confundirnos. ¿Por qué preocuparnos y llegar hasta la ansiedad, llegar hasta deprimirnos y casi que querernos suicidar porque algo malo nos aconteció? No, eso no es fe, eso no es depender de Dios, eso es incredulidad, ser utilizados por el enemigo. El Señor a su tiempo te dará las respuestas que hoy no tienes. El Señor nos recompensará después
porque sus caminos son perfectos. Y si Él lo ha permitido, es porque es lo mejor que te puede pasar en tu vida, aunque eso sea malo. A los que Dios aman, todas las cosas les salen para su bien. Aún las cosas malas son para nuestro beneficio. Entonces, ¿cómo nosotros reclamar, cuestionar, reclamarle a Dios el por qué? No, nunca hagamos eso. Aceptemos la voluntad de Dios con humildad y sencillez de corazón. Y pidámosle al Señor, sigámosle pidiendo, y Él recompensará nuestra vida y hará de nuestra existencia en esta tierra un gozo. Me da alegría como el Señor advierte al pueblo y te advierte a ti y a mí hoy. Versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Realmente Dios es nuestro verdadero médico, el gran médico del universo. Los médicos humanos solamente nos envían un remedio y nos dicen los horarios en que debemos tomarlo, pero no pueden hacer nada por la enfermedad. El único que puede hacer algo por la enfermedad es Dios. Tú no te sanas por el remedio que te estás tomando. Tú te sanas por el poder de Dios que hay en tu vida. Había una señora, me contaba hace días, que su hijo enfermó a la madrugada, no tenía un centavo para llevarlo al puesto de salud, no tenía ningún remedio y se arrodilló y clamó a Dios para que Dios sanara a su hijo. Y lo único que podía hacer era calentar agua y darle, y eso fue lo que hizo, calentó agüita y le dio. Y con esa agüita calientica, el Señor sanó a su hijo aquella madrugada. Pudieron dormir y descansar. ¿Qué tendría el niño? No lo sabremos. El asunto es que Dios lo sanó con un poquito de agua tibia. Dios utiliza cualquier elemento. El poder no estaba en el árbol que cayó a la fuente de agua y la endulzó. No nos dejemos confundir. No fue el árbol, fue Dios que endulzó el agua con su poder, amor y misericordia. No es el empresario que te da a ti trabajo y tú vives a través o por él. No, no es por la empresa. No es por tu sueldo que vives. Es por Dios. Es Él el que te da la fuerza y la vida para que podamos avanzar por el camino en este mundo. Es Dios nuestro hacedor de maravillas. El versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El Señor nos ha dicho, seamos obedientes, guardemos sus mandamientos y sus estatutos, estemos de acuerdo con Él en su palabra, y finalmente nuestra vida será exitosa. Finalmente, no quiere decir que no pasemos por sendas de oscuridad, por sendas tenebrosas, por momentos amargos en la vida. No. Lo que quiere decir es que finalmente tu vida tendrá éxito. Finalmente saldremos de aquí llenos de días, de nietos y bisnietos y una gran bendición para toda nuestra familia, porque finalmente entraremos a la patria celestial. Los hijos de Dios no perdemos la vida en esta tierra, no perdemos nuestra existencia. Es muy bien aprovechada porque en este mundo perdido ganamos el mundo venidero, el reino de los cielos. Por tal motivo, alentémonos, llenémonos de ánimo, de fuerza, de júbilo, de alegría. Saber que a pesar de las dificultades, a pesar de los fracasos, un día vamos a triunfar decididamente y por la eternidad. Saldremos de este mundo victoriosos. Finalmente llegaremos a la ciudad de las palmeras, a las fuentes de agua
de vida eterna en la patria celestial. Eso es nuestra mayor esperanza y eso es lo que nos debe llenar hoy de alegría y de gozo. A pesar de los sufrimientos, estar contentos. Nuestra actitud debía ser algo así parecido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Estoy feliz. ¿Qué ha pasado? Acabo de perder mi trabajo. Pero ¿y cómo vas a estar feliz porque acabaste de perder tu trabajo? Bueno, Dios así lo ha permitido, seguramente me va a dar uno mejor. Es la fe la que hace la diferencia en tu vida y no las pruebas y las dificultades. Porque todos en este mundo tenemos dificultades, pruebas y momentos de amargura, momentos de tristeza. Pero lo que hace la diferencia es cómo lo miras. ¿Cuánta fe tienes para mirar aquellas cosas que te ocurren en la vida? Si tú lo miras con fe, estarás salvado. Si lo miras sin fe, estarás perdido. Y de hecho, todo lo que no proviene de fe es pecado. El solo acto de mirar las cosas que nos ocurren sin fe ya es pecado. Miremoslo con fe y digamos, lo malo que me ha sucedido es porque viene un bien mejor. Lo espero en el nombre de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, amor, obediencia, y hoy coloque en nuestros corazones gozo, alegría de saber cuántas cosas bellas y hermosas Dios nos ha regalado. Y a pesar de lo malo, no miremos lo malo, miremos lo bueno. Y cuando lo miremos, lo malo, digamos, es para mi propio bien. Así que también lo agradezco. También me parece rico que me haya sucedido, porque algo grande Dios sacará de esta pérdida que he tenido o de este fracaso. Es la actitud la que debemos cambiar y no la vida, porque la vida seguirá trayendo cosas buenas y cosas malas. Pero es tu actitud la que hará la diferencia. Un abrazo y un lindo día para todos. Amén.